¿Puede un humilde fraile del sur de Italia haber vislumbrado, en sus visiones celestiales, los temblores políticos del siglo XXI? ¿Pudo el Padre Pío, desde su celda en San Giovanni Rotondo, advertirnos sobre la llegada de figuras como Donald Trump, no por su nombre, sino por sus consecuencias? Lo que a simple vista parecen cartas devocionales, para ojos atentos, podrían ser señales. Advertencias veladas, símbolos, metáforas. Hoy te contaré lo que dicen las visiones y frases del Padre Pío, y cómo su voz resuena, sorprendentemente, en la era de Trump. Sean bienvenidos a El Alma del Padre Pío. Ponte cómodo, y te invitamos a suscribirte al canal, y activar la campanita para no perderte ningún video, y que Dios te bendiga. Recuerdo las palabras de un anciano capuchino, con la mirada profunda de quien ha visto más de lo que el mundo cree posible. Con voz temblorosa, una vez me dijo: el Padre Pío no hablaba del futuro como quien predice fechas, sino como quien ve almas y reinos moviéndose como piezas en el tablero de lo eterno. Y desde entonces, cada frase suya, cada carta, cada testimonio que nos dejó, cobra otro significado. Uno que no se revela de inmediato, pero que arde lentamente hasta iluminar. No, el Padre Pío nunca dijo Trump, nunca dijo Estados Unidos, pero habló de tiempos convulsos, de hombres poderosos que levantarían imperios sobre la mentira, de naciones que se dividirían como una tela desgarrada, y de cómo el alma humana, en medio de tanta confusión, sería puesta a prueba. En una de sus cartas más enigmáticas, escrita en 1959, afirmó: se acerca una tormenta, vendrá vestida de oro, de riqueza, de promesas, pero detrás de su rostro brillará la soberbia, y detrás de su voz habrá lenguas de división. Muchos en su tiempo creyeron que hablaba de su país, o de algún conflicto europeo, pero hoy, al mirar los efectos del liderazgo de Trump, esas palabras parecen salidas del presente. Porque Trump no fue solo un presidente, fue un símbolo, una figura que dividió aguas, que sacó a la luz lo oculto, que enfrentó al mundo con sus propios demonios. En el lenguaje espiritual no se trata de si fue bueno o malo, sino de lo que reveló. Y el Padre Pío hablaba constantemente del tiempo del velo rasgado, ese momento en que las máscaras caerían y la verdad, por dolorosa que fuese, se impondría. En otra visión que relató a uno de sus hijos espirituales, Pío describía un trono de fuego. Dijo: veo un trono levantado con manos humanas, sostenido por muros de orgullo. En lo alto, una figura ríe, mientras a su alrededor, los pobres gimen y los poderosos se devoran entre sí. Pero del cielo cae una espada, no para herir, sino para cortar las mentiras como cuchillo en carne. ¿No es acaso una imagen exacta del ambiente político que se vivió durante el mandato de Trump? Un trono de orgullo, edificado sobre eslogans y muros, en medio de una polarización feroz, mientras los gritos de los más vulnerables eran ahogados por la furia mediática. Hijo mío, por favor te invito a que te suscribas para seguir compartiendo las enseñanzas sagradas y mejorar a la humanidad. Y sin embargo, el Padre Pío no condenaba, nunca lo hizo. Su visión era la del alma eterna, no la del juicio inmediato. Él comprendía que incluso los instrumentos más ruidosos pueden servir a un propósito divino. Como él mismo dijo, Dios escribe con rayos de fuego sobre tablillas que el mundo desprecia. Quizá, desde su celda, vio que Trump era uno de esos instrumentos, un catalizador. No el castigo, sino la señal. En otro pasaje, el santo de Pietrelcina escribió: verán al león rugir, y muchos le aplaudirán porque creen que los defiende, pero no verán que detrás del rugido hay una jaula más grande, la del miedo y la soberbia. ¿No es esa una metáfora perfecta para la política del miedo? Para los discursos incendiarios que levantan pasiones pero siembran odio, para la trampa del ego, en la que caen tanto líderes como pueblos. Pero lo más inquietante de todo es una frase que dejó anotada en su diario, apenas unos meses antes de morir. La gran nación vestida de estrellas caerá de rodillas, no por la espada, sino por la mentira que cultivó en su propio corazón. Años después, en pleno siglo XXI, vimos cómo Estados Unidos se enfrentaba a uno de los momentos más polarizados de su historia reciente.
protestas, teorías conspirativas, ataques al Capitolio, todo bajo una atmósfera cargada de tensión espiritual. Y ahí es donde la voz del Padre Pío cobra otra dimensión, porque su preocupación no era por los imperios, sino por las almas. En una homilía poco conocida dijo: «Muchos clamarán por justicia, pero no sabrán que la verdadera justicia no se grita en las plazas, se vive en silencio en el corazón de los justos». ¿Cuántos líderes nos invitan hoy a ese silencio? ¿Y cuántos, como Trump, avivan el ruido, el espectáculo, la confrontación? Ahora bien, no hay que caer en la trampa de los extremos. El Padre Pío también advertía contra juzgar a las figuras visibles con criterios humanos. Dijo: «Los que parecen grandes ante los hombres serán pequeños ante Dios, y los que parecen pequeños serán columnas invisibles de la historia». Tal vez desde lo alto, él veía que Trump, con toda su controversia, traía también una revelación. Nos mostró el estado real de nuestra sociedad. Desnudó las heridas. Mostró la fealdad oculta en muchas almas. Y eso, en el lenguaje del cielo, puede ser un acto necesario. Recuerdo una historia que contaban los frailes, cuando el Padre Pío, entre lágrimas, dijo tras una visión: «He visto la tierra temblar, pero no por terremoto, sino por el odio de los corazones, y vi una figura levantarse, trayendo consigo el eco de Babilonia, confusión, ruido, división. Pero también vi a los pequeños, a los humildes, encender velas en la oscuridad». Quizá ese sea el mensaje más profundo. No que Trump fuera el monstruo ni el salvador, sino el espejo. Un espejo incómodo que nos mostró lo que no queríamos ver. Y como el Padre Pío enseñaba, el primer paso hacia la redención es el reconocimiento del propio pecado. En esa línea, vale recordar una de sus frases más duras y al mismo tiempo más esperanzadoras. La humanidad será humillada, pero en la humillación encontrará la luz. El orgullo del mundo será quebrado por la mano invisible del tiempo. Trump, con su estilo directo, su narcisismo evidente, su teatralidad, representa ese orgullo, pero también representa el colapso inevitable de ese mismo orgullo. Hoy, cuando miramos las consecuencias políticas que dejó su paso por la presidencia, división social, crisis institucional, manipulación de la verdad, nos damos cuenta de que el verdadero campo de batalla no fue en las urnas, sino en las almas. Y es allí donde el Padre Pío siempre puso su mirada. Porque para él, lo político era solo una fachada. Lo real estaba en el corazón de cada persona. Él no habló de partidos, sino de virtudes. No de candidatos, sino de espíritus. Y en esa mirada eterna, comprendemos que su mensaje no era para una nación, sino para toda la humanidad. Quizá por eso, sus palabras resuenan hoy más que nunca. Porque en este caos moderno, donde las redes sociales gritan más fuerte que la conciencia, donde los líderes juegan con la verdad como si fuera una ficha de póker, las advertencias del Padre Pío se alzan como una campana antigua, recordándonos que todo pasa, menos el alma. Y tal vez eso sea lo que quiso decir cuando escribió: «El hombre que levanta su voz para dividir, terminará escuchando solo su propio eco, pero el que siembra en silencio, recogerá la paz de los cielos». Así hablaba el santo de Pietrelcina, no como un profeta de tragedias, sino como un médico del alma. Y aunque nunca vio a Trump, ni imaginó sus torres doradas, lo reconoció en espíritu, porque el mal y el orgullo tienen muchos rostros, pero la humildad solo uno, y ese es el rostro de Dios. Hijo mío, esa ha sido la palabra de Dios. Si te gustó el mensaje, por favor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.